Martín, Marina, buenas noches para ustedes y para todos. Y sí, como dijo Marina, nos encontramos en este congreso tradicional que ya organiza la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada. Congreso que les destaco, chicos, estuvimos presentes esta tarde. Año tras año va superando la convocatoria. Muchísimos referentes de distintas partes del país y debatiendo sobre distintos temas muy interesantes que hacen a la educación, sobre el presente, el futuro de la educación privada, cómo incide la inteligencia artificial y este tema que vos marcabas y que recién presentábamos con el ministro Martín, que tiene que ver con la reforma educativa. Y justamente nos parecía importante venir a preguntar acá porque en medio de la controversia que generó el anuncio por la no repitencia a partir del año que viene, uno de los sectores que salió a bancar al ministro fue justamente esta Asociación de Institutos de Enseñanza Privada y por eso estamos en este momento con su secretario ejecutivo, con Martín Zurita. Te agradecemos por el tiempo, por la predisposición y te preguntamos por este tema, cómo están encarando lo que va a ser la reforma educativa del año que viene. Bueno, buenas noches, Bruno. Nosotros realmente estamos muy conformes con esto porque hemos aportado ideas, el gobierno de la provincia nos convocó y nosotros en esa convocatoria pudimos de alguna manera exponer las ideas del sector, muchas fueron tomadas en cuenta y consideramos que es importante que los chicos tengan básicamente la premisa de que deben aprender, ¿no? El tema de la repitencia es un tema que ha estado fuera de foco durante mucho tiempo y nosotros consideramos que tenemos que poner el foco en que el alumno aprenda, básicamente. Por eso apoyamos esta reforma y estamos trabajando fuertemente con los equipos directivos para ver cómo se implementa. Martín, ¿cómo estás? Martín Dantas te saluda. A comienzo de año recuerdo que dialogamos sobre lo que iba a ser este 2024 y quizás lo complejo, ¿no?, para las instituciones privadas poder afrontarlo en el marco de esta crisis. Ya ha transitado el primer cuatrimestre, en comienzo obviamente y ya desarrollándose el segundo. ¿Cómo está hoy la situación? Martín, nosotros este año estamos mejor que el año pasado en muchos aspectos. Por ejemplo, la morosidad bajó, estamos en un 11% aproximadamente. Creemos que el tema voucher ha ayudado a muchas familias que, si bien no eran montos que alcanzaban a cubrir la cuota, sí fueron suficientes como para que la morosidad pueda disminuir, así que en ese sentido hay un alivio en el sector, pero bueno, se mantienen algunas cuestiones que tienen que ver con los aranceles, etcétera, que vienen atrasados y bueno, eso siempre es algo que estamos reclamando que pueda emparejarse y actualizarse para que las escuelas que están pasando mayores dificultades económicas, bueno, puedan estar a tiro con esto, ¿no? Zurita, Marina lo saluda, recién hablaba de los aranceles, se viene un aumento en el mes de septiembre y ese aumento a ustedes les trae un alivio. Sí, nosotros entre el 80 y el 90% de la conformación de la cuota de un colegio privado tiene que ver con costo laboral. Por lo tanto, cada vez que hay aumento, y en este contexto inflacionario prácticamente todos los meses hay aumentos de salarios para el personal, afecta a la cuota y bueno, hoy se ha autorizado un aumento hace unas horas del 4,5% para las escuelas que tienen aporte estatal, que son el 70% de las 6.300 escuelas bonaerenses, y para el mes de octubre un 4%. O sea, ya se establece estos aumentos para que la familia de alguna manera pueda organizar sus gastos, 4,5% para septiembre, 4% para octubre. Bien. Zurita, dentro de los temas que se están tratando también, incluso en Mar del Plata, se ha puesto sobre la mesa, el propio intendente, tiene que ver con la esencialidad en lo que es la educación. ¿Le parece que escuchemos brevemente la palabra del ministro sobre este tema? Sí, cómo no. El régimen, la ley de esencialidad, de declarar la educación esencial, no va a evitar el ausentismo de los docentes. Por eso nos gustaría que la Nación destinara recursos que no los destina, porque deserta de sus obligaciones, para ver si podemos hacer un trabajo fuerte para todas las provincias, porque no es solo un problema bonaerense la discontinuidad educativa. La discontinuidad se produce por el ausentismo, tanto de docentes como de estudiantes. Bueno, en eso tenemos que trabajar, no es solo un problema bonaerense, es un problema argentino y regional, y no nos parece que la ley resuelva ese problema. La palabra del ministro respecto a este tema, ¿no? ¿Cuál es la opinión que tienen desde el sector? Bueno, nosotros desde AIETBA fuimos convocados por diputados
cuando se trataba el proyecto de esencialidad. Nosotros apoyamos el proyecto de esencialidad porque creemos que es importante que se tome en la discusión pública a la educación como algo importante y que se valore en realidad esta situación que es la afectación de un derecho, que es el derecho de aprender que tienen todos los niños, niñas, adolescentes de la República Argentina y que lamentablemente por la cantidad de huelgas muchas veces se ve lesionado. Así que creemos que eso tiene que ponerse en un foco. Por un lado está el derecho a huelga de los docentes, pero por otro lado está el derecho superior del niño a recibir educación y creemos que es importante. El ministro recién hablaba sobre el ausentismo docente, el ausentismo de alumnos, son dos temas que son realmente importantes para que todos los días haya clases para todos los estudiantes de la Argentina. Recordemos que hay provincias como Santa Cruz, como Chubut, que han tenido prácticamente meses sin tener clases y realmente esto es algo que no nos podemos dar el lujo como argentinos y como sociedad de que pase. Por eso creemos que esta ley es un primer paso para trabajar sobre un tema tan importante. Muy bien, Zurita, siempre hablamos de educación y quizás nos preguntamos cuáles son los desafíos o los problemas que tenemos que enfrentar. ¿Qué se puede decir al respecto desde la educación privada hoy? Bueno, hay muchos desafíos, creo que el principal tiene que ver con la alfabetización. La alfabetización, los alumnos, hay muchísimos estudios que no comprenden, la mitad de los alumnos de tercer grado no comprenden lo que leen, los chicos llegan a la universidad con muchísimas falencias y finalmente la universidad le echan la culpa a la secundaria a la primaria al jardín. El otro día salió un informe también sobre los problemas de matemática, el 70% de los alumnos no puede resolver una regla de 3 o ecuaciones simples y creo que esto es un tema realmente grave que tenemos que mejorar, por eso se está trabajando en las 24 jurisdicciones y el Gobierno Nacional en planes de alfabetización para ver si el tema de la lectura, la escritura y las operaciones matemáticas básicas pueden realmente tener resultados diferentes a lo que hoy tenemos. Es increíble que estemos discutiendo de esto en el Congreso. Recién la disertante Florencia Salvareza habló mucho de este tema, de la alfabetización, de la inteligencia artificial y creo que es el desafío que tenemos como sociedad para poder solucionar, porque con este panorama realmente la sociedad argentina no tiene un buen futuro. Bueno, Martín, Zurita, te agradecemos mucho por el tiempo, te dejamos volver al Congreso que te sacamos un cachito. Muchas gracias, Bruno, gracias a ustedes. Bueno, ahí la palabra de Martín Zurita, referente de la asociación que nuclea a los colegios privados de toda la provincia de Buenos Aires con distintos temas que hacen justamente a los desafíos de la educación privada y también este adelanto que recién nos daba, ¿no? Sí. Cómo se van a actualizar las cuotas en septiembre y en octubre, 4,5% para septiembre, 4% para octubre, un numerito a tener en cuenta para las familias que siempre es algo que se sigue de cerca. Sin dudas, Bruno, y además otro dato que dio, que en principio era el temor cuando inició este ciclo lectivo, que era la morosidad ante la crisis. También. Fíjate que es algo que también sorprende, ¿no? Bruno, además de los datos que nos da, que tiene que ver con la economía familiar, pero también que bajó, algo que no se esperaba para este 2024. Tal cual, Martín. De hecho, hoy también lo conversábamos con el ministro de si había preocupación por alguna suerte de éxodo de justamente matrícula privada a la pública. A pesar del contexto difícil que es para muchas familias, eso todavía no se está viendo. Y bueno, por lo menos un dato alentador para ver cómo sigue la educación, que lo importante es tener en cuenta que cuando hablamos de educación hablamos de futuro, hablamos de la educación y de la preparación de las generaciones que se vienen. Por eso siempre es importante poner estos temas en la agenda pública y tratarlos, por ejemplo, como en esta entrevista. Bien. Gracias, Bruno. Abrazo. Acá estamos presentes.